Electricidad de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación del ESPOL. Iván, qué gusto saludarlo y bienvenido a Diálogo de la Tarde. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar con ustedes una vez más. Aquí vamos a revisar un poquito, como tú dijiste, la parte energética. También esto de que es un viernes que sabe a lunes. Toda la razón. Aquí estamos perdidos con la fecha, pero bueno, aquí haciendo todo lo que se puede. El país nunca para, ¿no? Sí, y las noticias tampoco nunca paran. ¿Qué se viene para el 2026, Iván? En este año no tuvimos crisis energética. Diría gracias a Dios, pero sobre todo también gracias a la naturaleza. No ha existido estiaje, a diferencia del 2024, que por esta época estábamos sufriendo todavía con algunas horas de apagones y nos sentíamos felices porque no iba a haber corte de electricidad la noche del 31, la noche del 24, lo recuerdo muy bien. Sin embargo, dado que hay un montón de escándalos que han surgido a propósito de la contratación, sobre todo de generación en tierra, caso Progen, caso ATM. ¿Cómo está la situación de cara a 2026, Iván? Mira, aquí, como bien lo dices, en 2025 hemos tenido una generación continua gracias a que han habido lluvias continuas durante todo el periodo del 2025. No han habido apagones porque ha habido suficiente agua llegando a todos los embalses. Pero no necesariamente esto va a repetirse en un 2026 y aquí es donde tenemos que revisar bien cuáles son los pronósticos, INAMI, qué nos espera en temas de lluvias para este próximo año, porque el país lamentablemente no tiene inversiones fuertes en tema de generación térmica. Lo que ha hecho en tema térmico ha sido repotenciar, es decir, refaccionar y arreglar aquellas generadoras que estaban ya casi que en desuso, que se rompían y se dañaban, pero no hay una generadora en firme colocada en el país nueva. Todas las que se habían invertido, propuesto, planificado, ninguna de esas todavía se encuentra operativa. Eso significa que para un 2026, en tema térmico, estamos casi parecido al 2024. Es decir, si no se toman las acciones urgentes, las acciones pertinentes del caso, ¿podría repetirse una crisis energética en 2026 como la del 2024? Mira, si seguimos bastante tranquilos, por decirlo de una manera agradable, desde la inversión térmica, yo creo que para un 2026 o para cualquier año subsiguiente, si tenemos las lluvias del 2025 no pasará nada. Ok. Pero estamos hablando de que tenemos una cantidad de lluvia significativamente alta. Pero si tenemos estiajes como 2024, pues se va a repetir 2024. Dependemos enteramente de la cantidad de lluvia. Si tú me pones el mismo pronóstico de tiempo del 2024, me lo replicas en un 2026 va a ser la copia y pega del 2024, porque no tenemos suficiente generación térmica para poder suplir de energía al país si tenemos lluvias cortas o periodos muy cortos de lluvia. Que es todo lo contrario a lo que se ofrecía, porque reactivar el parque térmico, contratar nueva generación en tierra, justamente apuntaba a no depender de la naturaleza, pero regresamos a eso, estamos dependiendo nuevamente de las lluvias, estamos dependiendo de los pronósticos que hagan los organismos especializados. Hemos escuchado diferentes análisis sobre el tema Progen, sobre el tema ATM, los periodistas tenemos una opinión, los abogados tienen una opinión. ¿Qué se puede apreciar desde el ámbito técnico? Hoy el Estado en la figura de SELEC EP ha demandado a Progen en Estados Unidos y lo que argumentan básicamente es que los han estafado. ¿Cómo lo ve usted en este tipo de contratos? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es caer en este tipo de anomalías? Mira, aquí hay que ver un poquito las características del contrato. Este contrato fue hecho de emergencia, con una celeridad que no se había dado en ningún otro tipo de contratos tan millonarios. Y esto conlleva, pues, indudablemente a que al hacer las cosas al apuro no siempre salen bien. El tema de hacer las visitas en fábrica que normalmente se hacen, las hicieron vía virtual. O sea, yo te puedo mostrar virtualmente, te puedo poner cualquier equipo y a la final tú no sabes si eso es lo que se va o no se va a Ecuador. Sin embargo, pues bueno, ese podría decir es el primer fallo que existe. No podemos comprar algo que tiene que hacerse una inspección in situ. Que tiene que estar en sitio. Yo no puedo comprar algo a ciegas. O confiando únicamente de la palabra del vendedor sin tener pruebas. Primero. Segundo, que sucedan estos casos como que te digan que los generadores ATM son a 50 Hz y no a 60. Solo hay dos opciones.
o te mintieron rotundamente e hicieron lo que yo te dije, te mostré otro generador, ese equipo es el que te prometí que se iba a ir, no se fue ese, se fue otro. O pues hicimos ojos ciegos o no, el personal no estuvo calificado, no supo qué tenía que hacer, porque es imposible. Técnicamente es imposible. Si yo veo el equipo y yo me paro 5 minutos a revisar el equipo, me doy cuenta de cuáles son las falencias que tiene ese equipo. Entonces yo sí creo que, repito, aquí el error más grave fue la celeridad con la que se quiso dar todo este tema. Ahora, se lo mencionó en algún momento el año pasado y se dijo, bueno, hay que aprender de esto y empezar a trabajar con contratos bien hechos, darle el tiempo. Yo sé que estamos contra reloj, sé que se nos vienen años difíciles, pero es mejor trabajarlo lento y seguro que al apuro y que nos vayan a salir otros contratos de este tipo. Parece que no aprendimos nada de los contratos de emergencia que se firmaron, por ejemplo, en el contexto de la pandemia en el sector de la salud. Y es precisamente por la declaración de emergencia que uno de los investigados en lo que aquí se conoce como el caso Apagón es el actual ministro, el aún ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, al que se le encargó el Ministerio de Energía y que fue quien declaró la emergencia y luego posteriormente lo hizo SELEC, en la figura del señor Fabián Calero, sobre el que apuntan todos los dedos, al menos desde el gobierno. Y sí, Iván, usted dice algo que es totalmente cierto. Si yo voy a comprar algo, no se diga unos equipos de un proyecto de 150 millones de dólares, tengo que enviar a personal especializado que en persona compruebe qué es lo que se compra. O sea, cuando vamos a comprar un carro, no se diga, un carro de 15,000, uno bueno, 23, 30, póngale. Nadie jamás aceptaría que le manden una fotografía o un video. El Correcto. comprador iría a encenderlo, ver que funcione y demás. Con nosotros Iván Endar a esta hora, 5 de la tarde con 36 minutos. Él es docente y especialista en electricidad de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la ESPOL. Jorge Escobar. Gracias, Carlos. Iván, qué gusto saludarlo. Bienvenido al Diálogo de la Tarde. ¿Significa entonces que de estos 1.750 megavatios del parque termoeléctrico, de los cuales hablamos con usted hace más de 2 o 3 años, cuando el asunto empezó a complicarse en el gobierno de Guillermo Lasso, han logrado intervenir algún espacio de ese parque termoeléctrico o cuál ha sido la evolución? ¿Cómo estaba antes y cómo está ahora, si es que se logró hacer algo? Sí, se ha ido corrigiendo y arreglando porque no teníamos 1.700 realmente a la mano allá 2 años atrás, como bien lo dices. Se han ido refaccionando partes, han habido inversiones en las que se han puesto en marcha 5 megavatios, 60 megavatios, incluso se me va la de Machala, se incrementó una turbina más, o sea, hemos tenido de 50 en 60, hemos ido sumando aproximadamente entre 180 a 200 megavatios adicionales en parte térmica. Pero seguimos hablando de 200 megavatios. Vamos a poner un exagerado puede que mañana salga algo nuevo que no tenía conocimiento hoy día. Vamos a decir que 250 megavatios se incrementaron en el parque térmico. SENACE el año pasado nos dijo que necesitábamos 1.400 megavatios instalados en el país. Significa que todavía estamos bastante lejos de la meta que se tuvo que haber propuesto Ecuador para poder cubrir con el estiaje de 2024. Ahora, de acuerdo a las proyecciones del INAMI, ¿qué escenario se visualiza no para enero ni para febrero, sino para marzo, de allí en adelante? Ahí sí esa pregunta me la pones un poco difícil. En la parte de lluvias no soy un experto. Sin embargo, lo único que te podría decir desde la parte eléctrica es que lo que suceda el próximo año, eléctricamente hablando, va a depender justamente de lo que dices, de las lluvias que vayan a venir y habrá que buscar o ver o hablar con expertos en el INAMI para que nos digan qué nos depara para mediados, fines del próximo año, porque todo arranca a partir de septiembre, octubre. Para marzo, abril, mayo, todo va a estar bien. Esa época llueve normalmente en el país. No se espera que cambie esto. Incluso en el peor año de mayor sequía, 2024, seguían habiendo lluvias en estas fechas. Por lo tanto, yo no me preocuparía hasta, repito, agosto, septiembre del próximo año. Si fracasaron tanto ATM como Progen, y creo que sucede lo mismo con el parque termoeléctrico en el Ecuador, ¿qué opciones tendría el gobierno nacional? ¿Girar su mirada a Colombia, incrementar la compra en Colombia, eventualmente también en Perú? Aquí llevamos un problema importante, y es que Colombia, o la conexión con Colombia, tiene límites. Y el año pasado llegamos a comprar el límite que tenía Colombia. Ese límite es de 250 megavatios.
significa que, repito, de 1.400 que nos faltaban, todavía nos sigue faltando. No es la solución, sin embargo, puede aplacar un poco cualquier cosa que pueda llegar a pasar por falta de lluvias. Con Perú todavía no tenemos una línea que soporte grandes flujos de energía hacia Ecuador. Tenemos una línea muy pequeña por Machala. Sin embargo, pues podríamos comprarle alguno que otro detalle en tema eléctrico, pero sigue sin ser la respuesta. Estamos en el mismo escenario en el que estuvimos el año pasado con respecto a esos dos países. Entonces, si llegara a haber un nuevo momento complejo, significa que el gobierno estará nuevamente desarmado. Sí, si se presenta el mismo estiaje y las mismas condiciones de un 2024, probablemente tengamos no la gravedad de 2024, porque como te digo, por ahí tenemos ya un poco de inversión de un lado, un poco de otro lado. Tenemos unas cuantas generadoras hidráulicas que se quedan sin agua, pero pues ya son varias que van dando un poquito todas. No, me atrevería a decir que yo no esperaría unas 14 horas de apagones. Sin embargo, yo creería que si se repite el escenario 2024, es inevitable en el país que hayan apagones. Más cortos, más espaciados, pero van a seguir existiendo porque todavía no estamos preparados para afrontar ese ambiente. Las 3 barcazas de Car Power Ship, la empresa turca que está dando el servicio en el país, ¿están generando los 300 megavatios 100 por cada una o no? Depende, estas barcazas generan dependiendo del requerimiento del país. No todo el tiempo están generando el máximo. En los últimos días sí han estado encendidas a full, porque como hemos escuchado, tenemos menos cantidad de lluvias, ¿no verdad? Aumentó la parte térmica, pero no es obligatorio que estén entregando. Es más, hay veces, o hubieron el mes pasado, hubo durante varias semanas en las que había exceso de lluvias que simplemente prefirieron apagar esas generadoras para no gastar combustible y dinero en una generación más cara que en la hidráulica. Sin embargo, están disponibles para cuando el país las requiera. Bien, gracias. Continúa Leonidas. Gracias, Jorge. Iván, la cota de Masar ha bajado, se calcula en al menos 10 metros en el último mes. Todavía no llegamos al mínimo que debe sostenerse, pero ¿cuánto podría afectar esto si no hay lluvias y más aún que se señala, no conocemos, usted que es el experto, si Colombia nos está vendiendo energía, ¿por qué sigue bajando el embalse de Masar? El problema es que al haber una cantidad de lluvias cercana a cero, muy baja, no podemos apagar Masar al 100%. Okay. Tiene que seguir funcionando. Entonces, seguimos utilizando agua que no nos está llegando. A pesar de que compremos de Colombia, repito, Colombia tiene unos 250 megavatios máximo tope, que todavía no estamos llegando a esos topes, pero por más que le compremos a Colombia, por más que prendamos unas térmicas, siempre vamos a necesitar de la hidráulica, como ya lo hemos dicho. Y mientras yo tenga encendida la hidráulica, sigo consumiendo agua que no está llegando porque no hay lluvias. Va a seguir bajando la cota hasta esperar que llueva otra vez en toda la zona, digamos, de Masar. Sin embargo, se puede esperar todavía un poco más de un mes para entrar en pánico, porque tampoco es que está bajando a toda velocidad, está yendo lentamente, pero... 10 metros en un mes, estamos en 2143 me parece, ha bajado, estamos en 2153, y el mínimo son 2098, ¿verdad? Sí. Casi 2100. Casi 2100. Digamos que tenemos 50 metros todavía como para jugar. Claro, todavía tenemos esos 40 metros que de nuevo vendrían a ser, en teoría, vendrían a ser como 4 meses. 4 meses. Pero jugando con la criticidad del medio, pues puede acelerarse un poco más. Entonces decimos, para no entrar, y repito, 4 meses es quedarnos en negro, ¿no? Completamente que apagado. No llueva nada, pero tampoco va a ser así, Iván. Correcto. Entonces yo digo, en un mes tú ya entras, ya podemos empezar a entrar en zona de alarma. O sea, ya un mes más, finales de enero, podemos decir, seguimos bajando rápido, seguimos sin tener lluvias, empecemos a analizar bien qué va a pasar, porque febrero y marzo todavía son secos. Y a partir de marzo, abril empiezan las lluvias en el sector de Masar. Y por ejemplo, Coca-Cola Sinclair en este momento, regularmente de lo que hemos hablado con la gente y con los expertos, siempre tiende a llover un poco más en la zona oriental. Y es digamos que lo que pasó en los últimos meses, que estuvo lloviendo mucho por la sierra también y no sentimos tanto el tema de encender las termoeléctricas ni comprar tanta energía. Pero Coca-Cola Sinclair tiene lluvias en las próximas semanas.
termina siendo la energía que se utiliza a diario y puede también aplacar un poco más, es decir, para no alertarnos, no alarmarnos. Por supuesto, por supuesto. Es tal como tú dices, lamentablemente Coca-Cola Sinclair, a pesar de que es la más grande del país, no tiene su propio embalse. Es de paso nada más. Depende de la lluvia que entra directamente al día, ¿no verdad? Entonces, si tenemos más lluvias, pues va a poder producir más. Esa producción me la voy a evitar de Masar, lo cual es bueno y frena un poco la bajada de los niveles en Masar. Y de nuevo, todo dependerá de qué tan rápido consumamos de Masar, que es la que tiene embalses. Si tenemos otras opciones como Coca-Codo, como térmicas, como Colombia, encenderlas al máximo. Si en Coca-Cola empieza a llover mucho más, pues la voy a prender a los 2500 que tiene para ahorrarme todo lo que pueda de Masar. Sebastián Díaz tiene más inquietudes. Adelante, Sebas. Gracias, Leonidas. Estimado Iván, ¿cómo está? Aún tenemos esta dependencia en el sector térmico e hidráulico en este país. Mismo problema hace unos años que aún no cambiamos esta matriz. Ahora quisiera preguntarle, en el caso que no vengan las lluvias en marzo, abril, que se deben esperar, podemos tener un escenario no tan malo como el del año pasado, pero el del 2024, sí, pero también puede existir ciertas deficiencias en la balanza energética del país. Quisiera preguntarle, ya vivido esta experiencia con este mismo gobierno, ¿cuál sería la otra alternativa a tomar? Porque realmente no se manejó de manera correcta la crisis energética. ¿Cuál puede ser el camino más probable y más cierto para manejar esta crisis? Aquí una de las cosas que técnicamente hablando, uno de los descubrimientos, que por decirlo de alguna manera, del 2024 en términos de manejo de crisis, se pudo mencionar o vale recalcar el tema de administrar la energía. No esperar, que fue lo que pasó en aquella época, esperar al último minuto para lanzarnos cortes directamente de 8 horas. Fue el primer corte de 8 horas directas. Claro. No debemos llegar a ese momento. Si yo ya estoy viendo que está bajando los niveles, que estamos entrando en zona de emergencia o de crisis, pues empezar a racionar sectorialmente, algo que sí se ha hecho y que en lo que el gobierno se va a poder apoyar bastante, es la inversión de la empresa privada en autogeneración. Es decir, hay mucha empresa privada que compró generadores propios de diésel que los van a mandar a encender. O sea, va a suceder el día que haga falta energía de Ecuador, se va a solicitar a la empresa privada que encienda su propia generación y deje de consumir del país. Pero repito, eso va a funcionar siempre y cuando yo alerto a tiempo, tomo decisiones a tiempo y no esperando a que cuando ya el tema está en la última gota, querer salvar toda la parte energética, ¿no? O sea, sí creo que es posible. Es más, el impacto lo van a sufrir y lo más seguro es que lo sufra toda la parte industrial, pero ahí va el tema de haber hecho y haber casi obligado al sector industrial a ponerse generación propia, que no lo tienen encendido en este momento. Claro. No es obligatorio, a ellos no les conviene porque es excesivamente caro, pero el país simplemente, como hizo el año pasado en diciembre, les dijo 15 días yo no les voy a dar energía, ustedes verán qué hacen. Ahora, si se repite el escenario, ya el país puede decir más tranquilo, no te voy a dar energía, pero tú ya te vienes preparando casi un año. Claro, la privada se prepara mucho más rápido. Te vienes preparando un año para este momento. Y ahí podríamos, como te digo, salvar un poco más o tener racionamientos de 1 o 2 horas por ahí que te pueden ayudar en algo y no te van a afectar de mayor manera. Claro, porque en el sector privado la contratación es mucho más fácil que dentro del sector público. Ahora Correcto. Quisiera preguntarle, desde el sector privado, puede existir muchas personas que están interesadas en realizar todos estos parques fotovoltaicos o proyectos en su propia industria para alimentar su propia energía, pero pueden decirle al gobierno o al Estado qué puedo recibir yo a cambio o cuál es el acompañamiento que me pueden dar o cuál incentivo puedo recibir para yo apoyar a ustedes en una eventual o posible crisis energética. Yo prendo mis propias máquinas y no necesito energía de ustedes. ¿Cuál puede ser el acompañamiento e incentivo que le pueden dar a la empresa privada? Mira, para este tipo de incentivos a la inversión privada en tema de generación energética, ya hay una tabla, ¿no verdad?, en la que te indica a cuántos centavos te van a comprar la energía. Esto, de cierta manera, pues ayudó a que las inversiones no caigan en el olvido. Estas generadoras pueden ya encenderlas sabiendo que Ecuador les va a comprar a tantos centavos. Claro, está saliendo esta regulación. Sin embargo, de nuevo, siempre va a ser un poco más barato comprar energía
que poner mi central para vender a los precios actuales. Me sale muy caro el diésel para poder trabajar en mis centrales y venderlas según lo que pide el Estado. La generación fotovoltaica, no, la oferta o lo que nos va, el incentivo del Estado, no, digamos, no es tan alto, no es despreciable tampoco, pero si yo tengo como empresario mejores lugares donde invertir, pues probablemente yo me vaya para allá. Sin embargo, de cierta manera esto ha aportado a que hay gente que sí está interesada en la parte energética, haya invertido y han triplicado en este año la inversión en temas o la generación en temas de generación verde. Hemos visto un 300% de incremento en lo que se ha invertido en el país, desde la empresa privada especialmente para la gran generación fotovoltaica. Sí, es muy importante. Continúa, Carlos. Sí, Iván, solamente para cerrar, sin embargo, en ese objetivo de caminar hacia energías limpias todavía estamos dando los primeros pasos frente a todo lo que se podría hacer. Yo recuerdo que en el contexto incluso de la emergencia eléctrica, la ministra Inés Manzano entregó algunas licencias para los proyectos, me parece, Billonaco, Conolofus en las Islas Galápagos y demás, que son megaproyectos. En la línea de ir hacia energías limpias, ¿cuánto nos falta para que al menos lo que ahí se genere sea relevante en el país? Aquí hay dos puntos de vista realmente, técnicamente hablando, de hecho. Primero está el hecho de que, bueno, primero el país, te puedo decir, como tú lo has mencionado, repito, está bastante atrasado en tema de inversión y de implementación de energías limpias, renovables. Le falta bastante. El Estado se está apoyando muchísimo en la empresa privada. Tenemos, como bien lo mencionas otra vez, los permisos que se han dado a ciertas empresas. Últimamente se dieron permisos para 700 megavatios de energía, lo cual incentiva que venga la empresa privada, que ponga. Ahora, el problema va que el Estado te da permisos ambientales, pero del permiso ambiental al permiso técnico hay unos 8 meses, un año de papeleo. El permiso técnico no tiene por qué ser el mismo que el permiso ambiental. Te pudieron haber dado 10, 100 megavatios ambientales, pero la red no te aguanta más de 10. Por ahí hay bastantes trabas, ¿no verdad? Todavía no falta. Pero siempre va a apoyar. Más la importación de los equipos, la desavainación. Correcto. Estamos hablando de unos 3 años de inversiones para poder llegar a algo mucho más significativo, como muy rápido. Pero de aquí viene, en cambio, la segunda perspectiva. Y la segunda perspectiva es, si yo pongo un parque de generación fotovoltaica, ese parque prácticamente va a generar 10 megavatios pico. Significa que yo necesito una línea de 10 megavatios para que pueda entregar la energía al país. De acuerdo. ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo tengo construido una línea de 10 megavatios, lo coloco al sistema, el sistema me va a entregar carga pico al mediodía? Mediodía, 1 de la tarde, está entregando 10 megavatios, pero en la noche me entrega 0. Y entonces, ¿qué hago si a mí me falta energía durante las 24 horas del día porque hay estiaje? El estiaje no es solo en la tarde. Yo necesito poner una generadora, pero ya no la puedo poner porque esa línea ya está utilizada por una generadora que me va a dar solamente a las 12 del día. Y por eso yo ya no puedo invertir en otra cosa. Entonces, si hay que buscar un balance, no podemos irnos enteramente a las renovables. Repito, es beneficioso, te ayuda, suma, pero si queremos hablar de que un Estado esté en balance, de que no corra riesgo, sí tenemos que pensar siempre, o al menos por el momento con la tecnología que tenemos, en térmicas y gas. Gas es, de las térmicas, la mejor opción. Gas natural. Gas natural, correcto. Perfecto. Hablando de Progen, nuestros amigos de Progen, la Contraloría emitió un comunicado hace pocos minutos informando que este viernes la Fiscalía General del Estado ejecutó un allanamiento en las dependencias de la empresa eléctrica regional del sur en Loja. Esta diligencia judicial se desprende de las investigaciones penales en curso sobre los contratos suscritos con la compañía Progen y el consorcio térmica Catamayo. Dichas operaciones también son objeto de un examen especial que la Contraloría realiza en el ámbito de sus competencias. El allanamiento se desarrolló con el objetivo de recolectar indicios y elementos de convicción que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados. Así las cosas. Con esto, compañeros, nos estamos despidiendo. Gracias a Iván por acompañarnos en esta entrevista, docente y especialista en electricidad del SPOL. Muy amable, Iván. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí. Bien. Pausa. Sí. Volvemos.
¿Qué dije? Nos despedimos. No, vamos con Wendy. Oiga, este es momento de las menciones publicitarias, así que Pausa. por supuesto Va Wendy y hay, ahí hay recomendaciones importantes que los nos tiene mi cortes. querida Wendy. ¿Cómo estás, Wendy? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo van, chicos? Buenas tardes. Son las 5 de la tarde con 54 minutos. Efectivamente, abrimos el espacio a las menciones publicitarias. Recomendaciones. Cada Navidad tiene un toque diferente y especial, pero el sentimiento de amor, unidad, alegría y regocijo es el mismo. Por eso, Panadería Eric tiene los más